Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno muchachos, vamos a continuar con nuestras clases de bases de datos, ¿vale? Entonces, en el video anterior vimos básicamente cómo utilizar, cómo usar, cómo crear, cómo eliminar, cómo visualizar las bases de datos desde nuestro Workbench o nuestro programa de Workbench de MySQL. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver básicamente lo que es la creación de tablas y lo vamos a hacer en el programa en la línea de comando cliente de nuestro MySQL. Entonces empezamos básicamente con una explicación rápida. Tenemos un modelo de entidad relación que básicamente nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la creación de esta base de datos, listo, de la base de datos referente a este modelo de entidad relación. Tenemos lo que vienen siendo nuestras tablas, listo. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco tablas en este momento, donde tenemos las tablas principales que son cliente, producto y proveedor. Y además de eso tenemos las tablas de conexión que son compra y provee, ¿vale? Y pues sus distintos atributos que tiene cada una de las distintas tablas, ¿listo? Sus distintos atributos, sus distintas llaves primarias y demás, ¿vale? Entonces vamos a pasar ya a lo que viene siendo la creación y ya nos vamos a enfocar en estas 5, 6 tablas que vamos a crear, 5 tablas que vamos a crear. La primera va a ser la tabla cliente, que es la que teníamos en este momento acá, esta que tenemos acá, tabla cliente, va a ser la primera de todas. La siguiente va a ser la tabla producto y la tabla proveedor. Entonces nos dice que la tabla cliente tiene cédula de identificación, nombre, son los atributos que va a tener, apellido, dirección, teléfono. En cuanto referente a la tabla cliente. Tabla producto, código de producto, nombre del producto, marca del producto, color del producto, si está en stock, o sea, si hay unidades disponibles y el precio del producto. Nuestra tabla proveedor va a tener identificación del proveedor, nombre del proveedor, dirección del proveedor y teléfono del proveedor. Y además de eso, nuestras dos tablas de conexión, que es cédula de identificación. La primera va a ser la tabla de conexión cliente-compra con su atributo cédula de identificación, código de producto, fecha de compra y cantidad. ¿Listo? En cuanto a la tabla cliente que compra producto. ¿Listo? Ahora la tabla proveedor provee productos. Va a tener ID de proveedor, código de producto, fecha de producto de fabricación y cantidad de producto. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente estas tres tablas van a ser las tablas principales y estas dos van a ser las tablas de conexión entre las tres tablas principales. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a pasar a lo que viene siendo la parte de la creación de esas tablas que anteriormente nombramos y sus distintos atributos en la línea de comando cliente de nuestro MySQL. Lo podemos también hacer desde el Workbench, pero el día de hoy en este video vamos a trabajar lo que viene siendo la línea de comando cliente, ¿vale? Entonces abrimos la línea de comando cliente y lo que nos va a pedir es el password o la contraseña. Ya saben que tienen que tener en cuenta que es la misma que colocaron en el momento que crearon, hicieron o realizaron la instalación. Luego de que ya les ha determinado la contraseña, nos da la bienvenida y ya nos queda lo que viene siendo la línea de comando de MySQL, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos que nos va a alojar todo este modelo en entidad relación. Entonces vamos a crear lo que viene siendo la base de datos principal. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a decirle, vamos a colocar el comando create. Traten de que create quede en mayúscula. ¿Listo? Database. ¿Listo? Crear base de datos. Y lo siguiente es el nombre de la base de datos, que eso ya lo habíamos hecho. En este caso, vamos a darle un nombre a nuestra base de datos de nuestro almacén. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inventar un nombre cualquiera. En este caso, le voy a colocar Compumax. ¿Listo? Créate database Compumax. Créate database Compumax. Y punto y coma. ¿Listo? Cuando le damos enter nos dice que el query ok, o sea que sí se ha creado la base de datos. ¿Listo? Siguiente a ello, vamos a venir y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a verificar si sí nos creó la base de datos. Entonces ya saben que para verificar si nos creó la base de datos vamos a darle show database databases, punto y coma, y vamos a verificar que sí nos ha creado la base de datos. Miren, ahí la tenemos, CompuMax, ¿listo? Bueno, seguido de ellos, vamos a empezar a crear nuestras tablas, ¿vale? Estas que teníamos acá.
Pero entonces antes de ello tenemos que ingresar a nuestra base de datos que aloja todas las tablas. En este caso es CompuMax, la base de datos que va a alojar las tablas. Entonces para hacer eso tenemos que venir al siguiente comando. Mucho cuidado. Para entrar a la base de datos que nosotros queremos, que en este caso es CompuMax, tenemos que decirle use espacio y el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos se llama CompuMax. ¿Listo? Punto y coma. Mucho cuidado acá. Para entrar a la base de datos, use, con palabra reservada use, y el nombre de la base de datos que es CompuMax, como llamamos la base de datos. Le decimos enter y tiene que salirnos este mensaje que dice base de datos cambiada o database changing. ¿Listo? Ahora sí podemos empezar a crear nuestra tabla, que en este caso va a ser la primera tabla que vamos a crear, es esta que tenemos acá, que es la de cliente. ¿Listo? Con sus distintos atributos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a decirle créate, ¿listo? Espacio. Lo que vamos a crear, aquí ya no vamos a crear una base de datos como en este caso que le dimos el comando create database, sino aquí lo que vamos a crear es una tabla. ¿Listo? Créate table, mucho cuidado, es en inglés. ¿Listo? Por eso es importante aprender más o menos algo de inglés o tener conocimientos de lo básico de inglés, porque la informática, todo lo que es relacionado con programación se encuentra en inglés, muchachos. Entonces, crear tabla o créate table, y seguido a ello vamos con el nombre de la tabla. En este caso el nombre de la tabla es cliente. Mucho cuidado, nombre de la tabla, cliente. Entonces venimos a nuestro comando, a nuestra línea de comando y le decimos que la tabla se va a llamar cliente. ¿Listo? Créate table cliente. Seguido a ello, no le vayan a dar punto y coma. Mucho cuidado acá. Si ustedes le dan punto y coma, crean la tabla y no les deja crear los atributos que son cédula de identificación, nombre, apellido, dirección y teléfono. Es importante que no le vayan a dar punto y coma porque la crean y después pues nos vamos a complicar para crear los atributos. Quitamos el punto y coma. Seguido a ello vamos a abrir un paréntesis, ¿listo? Para identificar que ahí es donde vamos a meter todos nuestros datos. Entonces seguido a ello abrimos un paréntesis, damos enter y fíjense que nos va a aparecer una flecha, un guión y un mayor que es una flecha que nos indica que continúa. ¿Listo? Continúa y la creación. Ahora vamos a empezar a crear dentro de la tabla cliente sus atributos. El primer atributo que tenemos es cédula de identificación, sin puntos colocamos CI, seguido del tipo de dato que va a quedar alojado en ese atributo. Le decimos que como va a ser cédula de identificación, va a ser un número. Entonces le decimos que va a ser de tipo entero, espacio, y entre paréntesis tenemos que colocar la cantidad de caracteres que van a ir ingresados en ese atributo de cédula de identificación. Entonces entre paréntesis le vamos a decir que necesitamos que queden 10 datos o que nos deje ingresar por teclado 10 datos. ¿Por qué? Porque el número de cédula aquí en Colombia, no sé en otros países, pero aquí en Colombia tiene 10 dígitos. ¿Listo? Si ustedes se han dado cuenta, no sé si han contado los dígitos de su número de identificación, pero por lo general tiene 10 dígitos. Entonces vamos a colocar que cédula de identificación, pilas sin punto, es de tipo entero y va a contener solo 10 datos. ¿Listo? 10 caracteres nos va a dejar contener. Ahora, seguido a ello, y hay que tener en cuenta algo, esa cédula de identificación, si nosotros nos venimos acá, fíjense en que es una llave primaria. Al ser una llave primaria tenemos que colocarla como un dato obligatorio, igual que código de producto, igual que ID de proveedor. ¿Listo? Al ser un número o una llave primaria, más que todo, al ser una llave primaria, tenemos que colocar que sea obligatorio, o sea que el cliente tenga que llenar de obligatorio ese dato, si no, no lo deja continuar. Para que quede obligatorio le decimos que not null, así tal cual. ¿Listo? Entonces, nuevamente, creamos el atributo que es cédula de identificación, le decimos de qué tipo de dato va a ser, le decimos que va a ser de tipo entero porque nos va a alojar números, la cantidad de caracteres que va a tener, en este caso son 10, porque el número de cédula en Colombia tiene 10 datos, y lo dejamos obligatorio, o sea que tienen que llenar obligatoriamente ese campo. Mucho cuidado acá, aquí no le vamos a dar punto y coma, le vamos a dar solo coma y le vamos a dar un enter.
Al dar coma y enter, continúa con la línea de comando y fíjense que ya nos venimos a los siguientes datos. En este caso, nombre, apellido, dirección y teléfono. ¿Listo? Entonces nos venimos al siguiente dato y el siguiente dato va a ser nombre. Yo lo estoy manejando en mayúscula porque pues en base de datos es mejor manejar todo en mayúscula, entonces lo voy a dejar todo en mayúscula, ¿vale? Traten de manejar el teclado en mayúscula. Nombre, y si nos devolvemos al video anterior, al video de la clase anterior, nos dimos cuenta de que los datos de tipo letra o literal o de tipo texto se podían usar con varchar o con text, ¿listo? Era un dato de tipo varchar o de tipo text. Aquí en este caso yo la voy a colocar como un tipo de dato varchar, ¿vale? Espacio, y entre paréntesis vamos a colocar la cantidad de datos que va a llevar o que va a tener la cantidad de datos o la cantidad de dígitos que me va a ingresar en ese nombre. Yo voy a colocar 20, o sea, por largo va a tener el nombre 20 letras, cierro paréntesis, coma, me vengo con el siguiente dato que va a ser apellido, listo, ese también lo voy a dejar como varchar porque pues va a ser de texto, un apellido también contiene texto, espacio, la cantidad de caracteres que va a dejar ingresarnos en el apellido, voy a dejarlo también en 20, cierro paréntesis, coma, me vengo al siguiente dato, que en este caso nombre, apellido, dirección, entonces vamos a colocarlo, dirección, listo, no coloquen tildes, mucho cuidado con eso, no vayan a colocar tildes porque les va a crear conflicto, entonces dirección, y ese lo voy a dejar de tipo texto, listo, tipo texto, y que me deje ingresar 50 caracteres, 50 dígitos dentro de esa variable, listo, coma, y me vengo con la última que va a ser teléfono, entonces teléfono, listo, teléfono, y el teléfono vendría siendo que una variable o un dato de tipo entero porque va a ser solo número, entonces le decimos que es de tipo int, y lo siguiente a ello es decirle cuántos datos me va a ingresar, voy a dejarle que también sea 10 datos, listo, por lo general el número celular tiene 10 datos también, lo dejamos entonces de 10 datos, le decimos coma, ¿vale? Y ya si nos damos cuenta ya hemos creado hemos creado la tabla con nuestros atributos y el tipo de dato que va a contener cada uno de esos atributos. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta acá. Démonos cuenta que cédula de identificación es una llave primaria, entonces tenemos que también especificar de una vez, luego de la coma le decimos enter y vamos a especificar que el dato de cédula de identificación es una llave primaria, entonces le decimos primary key o llave primaria, espacio y entre paréntesis el dato, mucho cuidado, en este caso es CI, cerramos paréntesis, ¿vale? Si en el caso, si hubiese dado el caso en el que la llave primaria no hubiese sido cédula de identificación sino nombre, pues aquí en la línea de comandos tendríamos que colocar primary key y aquí vendría siendo nombre o apellido, dirección, dependiendo de la llave que nosotros creemos, ¿listo? Seguido a ello, aquí ya no le vamos a dar coma porque no vamos a crear más datos luego de que ya identificamos la llave primaria, no vamos a crear más datos, le decimos enter y hace un salto de línea. Seguido, ahora qué vamos a hacer, fíjense que aquí en esta parte nosotros abrimos un paréntesis, aquí al puro final vamos a cerrar ese paréntesis y vamos a darle punto y coma, mucho cuidado y vuelvo a hacer el repaso. Vamos a crear la tabla cliente, que es esta que tenemos acá, con sus distintos atributos, cédula de identificación, nombre, apellido, dirección y teléfono. Entonces nos venimos acá, créate, table, nombre de la tabla cliente, abrimos paréntesis y damos un enter, hace un salto de línea, venimos con el primer dato que vamos a crear, o el primer atributo, cédula de identificación, sin puntos, el tipo de dato que es de tipo entero, números, listo, todo lo que sean números de tipo entero, la cantidad de datos que va a ir alojada dentro de esa variable o dentro de ese dato, le decimos que sea not null, o sea que sea obligatorio llenar ese dato, seguido a ello, nombre, identificamos que es un texto, entonces lo colocamos como varchar, ese también lo podemos colocar como texto, pero yo los voy a colocar como varchar, le identificamos que va a tener 20 caracteres internamente, coma, enter, apellido,
También identificamos que es varchar porque este texto, la cantidad de caracteres entre paréntesis que va a alojar o va a llevar internamente, cerramos paréntesis, coma, siguiente dato, la dirección la identifiqué como texto, va a ser un dato de tipo texto, 50 caracteres máximo va a tener, coma, teléfono, como es un número, por lo general el número de teléfono pues es un número, lo identificamos como tipo entero y entre paréntesis los datos que van a ir o que va a dejar ingresar en ese dato, coma, identificamos la llave primaria que va a ser cédula de identificación, o sea, esta que quedamos anteriormente, entre paréntesis tiene que ir el dato que va a ser la llave primaria, no colocamos coma porque aquí ya no vamos a seguir colocando más datos, aquí ya vamos a cerrar, entonces simplemente enter, cerramos paréntesis y punto y coma, ¿listo? Esto se puede hacer de manera continua, o sea, se podría hacer de manera horizontal, pero lo mejor es hacerlo de manera vertical para tener pues una perspectiva mejor de lo que estamos creando, ¿vale? Luego de ello, simplemente vamos a hacer clic o vamos a pulsar la tecla Enter, ¿listo? Y nos sale que Query OK, nos tiene que salir este mensaje que tenemos acá, ¿listo? Mucho cuidado, luego de darle Enter, esperamos a que nos salga que OK, tal cual como nos salía en la parte en la que creamos la base de datos, que nos decía que el query ha sido creado, miren ahí lo tenemos el ejemplo. Entonces lo mismo va a pasar cuando creemos la primera tabla con sus atributos. Ahora, ¿cómo verificamos si sí nos ha creado la tabla? Efectivamente, igual que nosotros verificábamos las bases de datos, aquí simplemente le decimos show y le decimos no la palabra reservada databases, sino simplemente tables. ¿Listo? Y le decimos punto y coma y miren que ya nos va a aparecer la base de datos que nosotros creamos que se llama cliente. No nos van a aparecer los atributos, no pasa nada. ¿Listo? Pero ya nos creó la tabla cliente, miren aquí la tenemos con los distintos atributos, ¿vale? Ahora voy a crear de manera rápida las otras dos tablas primarias que vienen siendo la tabla producto y la tabla proveedor, ¿vale? Entonces lo voy a hacer de manera rápida para que pues el video no se extienda mucho. La tabla producto quedaría básicamente de esta manera. Entonces el primer dato de esa tabla sería código producto, nombre, marca, color, stock y precio. Esa tabla básicamente quedaría de la siguiente manera. Entonces quedaría simplemente crear tabla producto, código de producto que vendría siendo nuestro primer atributo que tenemos acá, mírenlo ahí lo tenemos. Código de producto de tipo entero va a contener 13 datos o 13 caracteres. Vamos a determinar en la misma línea de código, mucho cuidado aquí con esto. Primary key le determinamos que va a ser una llave primaria. Si venimos acá, miren que código producto es una llave primaria. Seguido a ello, le decimos que va a ser autoincrementado, o sea que cada vez que nosotros queramos agregar más productos, vamos a asignarle un código de producto a los nuevos productos que vayan llegando, por eso es autoincrementado. Nombre, varchar 22 datos, 22 caracteres. Marca, varchar 22 caracteres. Color, varchar 22 caracteres. Modelo, varchar 22 caracteres. Stock de tipo entero, ¿por qué? Porque es un número, 100 caracteres. Precio también es un número tipo entero, 100 caracteres. ¿Listo? Cerramos nuestro paréntesis, punto y coma, y nos debe decir que ha sido creada ya esa tabla. Si nosotros queremos verificar las tablas creadas, simplemente le decimos show tables y sale cliente y la nueva que acabamos de crear de producto. ¿Listo? Asimismo, continuamos ya con lo que viene siendo la tabla proveedor. Nuestra tabla proveedor quedaría de la siguiente manera. Crear tabla proveedor, abro paréntesis, identificador del proveedor de tipo entero, porque va a ser pues un número, el número de identificación del proveedor. El siguiente va a ser nombre, varchar, porque es un tipo de dato de texto, 20 caracteres va a alojar, coma, dirección del proveedor, varchar, 20 caracteres va a alojar, coma, teléfono, como es un número, pues va a ser de tipo entero, 10 caracteres, entre paréntesis, coma, y tenemos que identificar cuál va a ser la llave primaria. Fíjense en que aquí nosotros tenemos que en proveedor, identificación del proveedor es la llave primaria, entonces aquí mismo, identificación de proveedor, primary key, identificación de proveedor, miren aquí la tenemos. No le colocamos la coma porque no seguimos agregando más datos, mucho cuidado con eso, y cierro paréntesis y punto y coma. ¿Listo? Entonces de esta manera quedarían lo que vienen siendo las tres tablas
principales: cliente, producto y proveedor. Bueno muchachos, espero que este video sea de muchísima ayuda. Un abrazo y buen día.